Muy buenos días, un gran privilegio poder meditar la palabra de Dios. En esta ocasión es el Salmo 119 en su versículo 105, que dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En el libro de Proverbios, el capítulo 20 y el versículo 27, podemos leer lo siguiente: Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Esto indica que Dios ha puesto su luz dentro de cada ser humano para que lo alumbre. David declara en el Salmo 18, el versículo 18, Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Las tinieblas de las que habla David son las confusiones que producen las distintas circunstancias por las que le tocó atravesar en la vida, ya sea por sus propios errores o por la disciplina a la que la vida lo fue sometido en el proceso de maduración. Todos pasamos por esta situación de que vamos madurando y es como un proceso en nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo en Gálatas 5, el versículo 16 dice: Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, no está indicando un camino sin tropiezos, pues Dios siempre estará iluminando nuestros pasos, o el camino por donde debemos caminar para no tropezar. Andar en el Espíritu significa que solo nuestro espíritu está preparado para recibir la luz del Espíritu Santo. Y cuando la ha recibido, transmitírsela a nuestro corazón, que en ningún caso tiene luz propia, sino confusos sentimientos que interfieren o interceptan la luz divina. Por esta razón, el proverbio dice: Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ahora bien, tenemos dos opciones: o caminar a la luz del Espíritu o guiarnos por los engañosos sentimientos de nuestro corazón. Según elijamos, nuestros pies podrán contar con esa lámpara que alumbre nuestras pisadas, o caminaremos a tientas. También es cierto que nuestro espíritu también pueda tener momentos de fallas en recibir las indicaciones que el Espíritu Santo le da. Por esta razón el salmista apela a la palabra de Dios para asegurarse de no errar. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, el capítulo 1 y los versículos 18 al 29, Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, la cual, cuando estábamos con él en el monte santo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro recuerda en este pasaje aquel día en el Monte Santo cuando se le aparecieron Moisés y Elías junto al Señor. Preciosa experiencia
que bien podía enorgullecerlo al recordarla, pero lejos de eso está diciendo que no se puede vivir de los recuerdos del pasado. Antes el apóstol señala que la palabra profética enviada por Dios a través de los hombres santos es más segura, pues además había sido reconocida por aquellos que tenían temor de Dios y suficiente humildad y mansedumbre para ser escuchados como autoridades espirituales. Y de esa palabra, Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. En otras palabras, está diciendo que aunque nuestra experiencia sea valiosa, nunca superará el valor de la palabra de Dios. Y continúa diciendo, ella es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Volviendo al Salmo 119 y el versículo 105, ambos versículos señalan una misma cosa: luminosidad de la palabra de Dios para hacer claro el camino por donde debemos andar. Luego continúa diciendo el salmista en el versículo que nos ocupa que la palabra de Dios es una lumbrera en su camino, apuntando o señalando hacia la plena luz. Al respecto de este tema, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Muchísimas gracias y vaya esta meditación con nuestro ferviente ruego para que el Espíritu Santo agregue lo que tiene que agregar y cada uno de nosotros pueda ser edificado por ella. Dios les bendiga. Amén y amén.